Ahora sí comenzamos con la sesión de trabajo de esta tarde. En primer lugar, vamos a hablar de los retos del sector agrario en el nuevo escenario político de la Unión Europea. La ponencia correrá a cargo de Stefan Scheepers, director ejecutivo de los grupos de alto nivel sobre innovación política de la Unión Europea. Modera Juan Corbalán, director de la Oficina de Bruselas de Cooperativas Agroalimentarias de España. Les rogamos a los dos que se acerquen a la estrada. Hola, sí. Bueno, Stefan, yo voy a presentarte, ¿vale? Te presento un poco. Bueno, Stefan Scheepers es director ejecutivo de un think tank que se llama Grupo de Alto Nivel para la Política Europea. Está basado en Bruselas y hemos decidido esta ponencia porque creemos que es una perfecta ponencia en continuación con la ponencia que hemos elaborado esta mañana, Enrico Letta, donde este think tank es experto en elaborar debates y propuestas de una asociación independiente como es este think tank, que nos ayuda tanto a las administraciones como a las organizaciones a generar debate y a realizar, como digo, nuestras propuestas. Llevamos colaborando con ellos varios años y Stefan es profesor asociado de varias universidades, de la Universidad de Reading, de Reino Unido, también de Leuven, en Bélgica, en Estrasburgo y en Edimburgo, también en Reino Unido. Pero además, Stefan trabaja también fuera de la Unión Europea para tener inputs fuera de la Unión Europea para elaborar sus propuestas y es profesor asociado también de la Universidad de Pretoria en Sudáfrica. Yo creo, sin más, porque vamos con mucho retraso. Stefan, you have the floor. Gracias. Primero, disculpe mis errores en su idioma, que me gusta mucho, pero me falta práctica en Bruselas. Señor presidente, señoras, señores. Es para mí un honor y un placer presentarles las opiniones del Grupo de Alto Nivel sobre la innovación de sistemas agroalimentarios. Que hay tantas cooperativas en España es un gran beneficio. Son estructuras ideales para preparar el futuro. En particular, las cooperativas pueden ser muy útiles para ayudar en la metamorfosis de sus granjas en empresas de bioeconomía, en la metamorfosis del agricultor en un empresario de la bioeconomía, que es la futuro. Empresas de bioeconomía produciendo alimentos, sin duda, pero también otros productos y servicios. Y esto aumentará la rentabilidad y hará de la agricultura una parte esencial de la transición de una economía industrial a una economía circular y climáticamente neutra. La primera condición, señoras, señores, es cambiar el pensamiento, la mentalidad. Para los jóvenes agricultores, esto es tan prometedor como cualquier otro sector económico, sino más. Las empresas de bioeconomía futuras serán más rentables porque producirán no solo alimentos, pero también biocombustibles, biomateriales, proporcionarán servicios climáticos y de biodiversidad y podrán almacenar carbono. Por todo esto, por supuesto, deberían recibir
remuneraciones. Además, los jóvenes agricultores comprenden mejor las expectativas de otros jóvenes y por lo tanto pueden preparar sus empresas para las demandas futuras del mercado. No hay duda de que las empresas familiares tienen futuro, si sean grandes o si pertenecen al sistema cooperativo. Pero solo si aplican la famosa cita del gran escritor italiano, il Principe di Lampedusa, debemos cambiar para garantizar que todo siga igual. También tendrán un efecto, las cooperativas, las empresas de la bioeconomía, tendrán un efecto estimulante en las economías locales y regionales, porque en su cadena de valor pueden surgir otras actividades. La propiedad de la tierra, el agua y el suelo son la base de las empresas bioeconómicas y las nuevas tecnologías, incluidas las nuevas tecnologías biogenéticas. Europa es demasiado adversa a aprobar algo nuevo y esto también es una razón de nuestra pérdida de competitividad. La innovación en Europa es demasiado lenta y la burocracia nacional, europea o regional la empeora aún más. Nuestro pensamiento es muy cercano del profesor Letta o de la visión de su presidente o su director general. Pero no quiero repetir. Quiero hablar un poco de las causas de fracaso de la Unión Europea en materia de competencia y transición climática, incluido de la política agroalimentaria o de la estrategia de la granja a la mesa. Hay varias causas interrelacionadas para este fracaso. Desde 2001 hay en Bruselas una narrativa de simplificación. Pero durante esas 2 décadas, la regulación ha aumentado de más de 200%. ¿Qué es la credibilidad de la narrativa hoy de simplificación? Además, el proyecto verde ha creado mucha regulación de mala calidad. Regulación sin coordinación y sin sinergia con otros. ¿Por qué? Primero, Bruselas es ahora la capital mundial del lobby verde. Este tiene un trasfondo político. La Comisión y el Parlamento Europeo utilizan el apoyo de estos supuestos representantes de los ciudadanos, la llamada sociedad civil, porque esperan eliminar la brecha sociológica entre la tecnocracia de Bruselas y los ciudadanos. Pero, por lo tanto, estas organizaciones que carecen por completo de transparencia sobre sus finanzas y liderazgo, a menudo son financiadas
para las instituciones europeas. 200 millones cada año. Una segunda razón, que solo puede decirse en silencio, es relacionada con otra característica de muchas organizaciones, y ha analizada el gran sociólogo alemán Max Weber, su tendencia natural a ampliar sus competencias y actividades. Ese interés propio ha llevado a una expansión constante y gradual de las competencias de la Unión Europea y de su regulación. Les ayuda el Tratado de Lisboa, que ha destruido el equilibrio político entre los Estados miembros y la Unión Europea. Además, durante más que 15 años, no ha prestado atención al mercado único. Y Bruselas cometió, durante el proyecto Verde, un error fundamental con el nuevo y ambicioso proyecto ecológico. Se puso al volante a los expertos equivocados. Por supuesto, interpretar... Stefan, you can change the issue. Ok. Por supuesto, interpretar los problemas ambientales y climáticos es tarea de los expertos en medio ambiente y clima. Y deberíamos tomarnos en serio lo que estos científicos nos dicen. Pero reestructurar la economía es tarea de otros científicos, expertos en economía, finanzas o innovación. Pero ellos no estaban al volante durante el Pacto Verde. Y ciertamente no los afectados, los industriales, los agricultores, que siempre se vieron empujados a la defensiva por esta alianza de organizaciones de la sociedad civil, de la Comisión y del Parlamento Europeo, ayudados en particular por los medios nuevos de comunicación. La primera pregunta cuando se restaura la economía es ¿dónde venimos? ¿Qué es la perspectiva histórica? En la primera fase, en Europa, la atención se concentró en la productividad, impulsado por el crecimiento demográfico de la posguerra y la necesidad de proporcionar elementos a precios asequibles, lo que condujo a una sobreproducción. En una segunda fase, la atención se centró en el medio ambiente para abordar los efectos secundarios de la fase anterior. Pero eso condujo a una regulación excesiva. Ahora estamos a favor de la desaparición de 2 siglos de economía industrial y la transición hacia una economía circular, que debería basarse una triple sostenibilidad, no solamente ambiental, pero también económica y social. Eso es el nuevo paradigma y eso es su futuro. Agricultores metamorfosan en empresarios de bioeconomía.
¿Cómo? Primero, necesitamos un pensamiento sistémico. Disculpe, es más difícil elaborar, siempre es en inglés. Primero tenemos que adaptar nuestro pensamiento a las nuevas realidades complejas. El sistema alimentario es un sistema muy complejo. Para los gobernantes y las organizaciones económicas, como las cooperativas, deberían concentrarse en el pensamiento sistémico para comprender la complejidad de los sistemas y sus interacciones. ¿Cómo se puede reestructurar la economía con triple sostenibilidad? Es la pregunta clave. Esa transición conoce un contexto global que no es favorable, pero que la Unión Europea ignora durante el proyecto verde. Una transición hacia la neutralidad de carbono va más allá de un mercado agrícola o sistema económico único. Representa muchas interdependencias, reacciones intencionadas y sorprendentes, incertidumbres económicas y financieras, reacciones desconocidas de los consumidores. Solo puede conducir al cambio un nuevo paradigma económico si se aplican los métodos de gobierno correctos. En primer lugar, incentivos a través de combinaciones sensatas de cambios en los sistemas fiscales, inversiones en ciencia y tecnología. Pero la Comisión Europea ha dado la prioridad a la regulación. Es fundamentalmente contrario a una transición. Debido a la distribución de competencias en el contrato, a la Comisión le resulta imposible gestionar sola una transición. Solo ella puede desarrollar una estrecha relación de colaboración con gobiernos y empresas, pero no se corresponde a sus intereses, a su cultura y sus métodos de trabajo. Y ciertamente no se corresponde a la ideología del Parlamento Europeo. Una regulación eficaz, con un mínimo de efectos secundarios negativos, requiere primero los expertos adecuados. Los procesos de transición económica requieren muchos conocimientos diferentes y mucha colaboración con los representantes de diferentes sectores económicos. En segundo lugar, su complejidad requiere procesos de creación de consenso a la altura de las partes interesadas que entiendan los mercados. En tercer lugar, se necesita coraje para mirar más allá de la división de responsabilidades legales hacia las realidades del mercado y de aplicar nuevos métodos de cooperación. La Unión Europea
no ha prestado atención a los métodos de gobernanza necesarios para lograr sus objetivos cada vez más complejos, cada vez en expansión. Los métodos destinados a la integración del mercado en el periodo 1950 hasta 80, 90, no pueden utilizarse simplemente en áreas políticas que requieren un enfoque transversal y colaborativo con aquellas abordadas por la regulación. Los actuales mecanismos de consulta en la Unión Europea se basan principalmente en una definición del problema de la parte de la tecnocracia, que ciertamente tiene mucho que aportar, pero que no puede pretender un monopolio sobre el conocimiento. No hay suficiente uso de estudios científicos. No hay suficiente diálogos con los actores en el mercado. Como ha dicho, en los últimos años, los expertos medioambientales han sustituido a los expertos económicos. Hay tres palancas más importantes para la transición climática: las finanzas, la investigación y el comercio. Cuando se trata de finanzas, yo lo sé, yo vengo del norte, muchas personas tienen inmediatamente agua fría, especialmente los países llamados frugales, que no están verdaderamente frugales, es una imagen. Los nuevos recursos financieros son inevitables por la Unión Europea. De lo contrario, la brecha en el mercado interior puede aumentar y eso ciertamente no beneficia a los países frugales, pero estos países son los que más benefician del mercado único. Sobre todo, como ha dicho el profesor Letta, la realización del mercado interior permitirá que el capital privado, parte del cual ahora va a los Estados Unidos, se mantenga en Europa, lo que es necesario por las inversiones también en un sector tan prometedor como la bioeconomía. Es necesario también incluir un objetivo de inversión climática de la Unión como porcentaje de la PIB en la gobernanza económica de la Unión Europea, que se utilizará como indicador para la gobernanza económica de la Unión Europea y no dos sistemas de políticas distintos, y para la asignación de fondos a través del nuevo Fondo de Transición Climática. Puede ser útil por su organización para negociar el futuro presupuesto de la Unión Europea y para evitar que los dineros por el sector bajan mucho. Segundo, la política de investigación es una política más importante, pero que necesita mucho dinero también. El principio de innovación que existe desde 2006 debería servir como guía para la revisión reglamentaria, para la simplificación.
pero también necesitamos evaluaciones de impacto sólidas. Y la tercera palanca es la política comercial global, que es crucial para la seguridad económica y la prosperidad social. La política comercial de la Unión Europea debería estar compuesto como un marco político general que coordine sus juntos de otras políticas y sus impactos extraterritoriales. Tanto los acuerdos de libre comercio tradicionales como los acuerdos sectoriales de comercio e innovación más nuevos son necesarios para la competitividad y la expansión del mercado, para la innovación, para la transferencia de tecnología y el intercambio de conocimientos. A largo plazo, cada tratado de comercio es en nuestro interés. Hay 3 estrategias clave de la transición. La decarbonización de la energía, evidentemente, impacta a toda la economía, a la agricultura también, y a toda la sociedad. Puede lograrse mediante una variedad de tecnologías adaptadas a diferentes contextos, mediante la aplicación amplia del concepto de apertura tecnológica. Es la narrativa de la Comisión Europea, pero no la aplicación en la realidad. También se debe reconocer plenamente el efecto crucial de los bosques en la transición hacia una economía circular y climáticamente neutra. La agrosivicultura será foco de atención en una futura estrategia bioeconomía, al igual que la ecologización de las zonas urbanas. No son solo los agricultores que deben cambiar, las zonas rurales, pero también las zonas urbanas. Ese equilibrio no es presente en la política actual. La agresivicultura será verdaderamente importante y pensamos que se necesita una relación sinérgica entre la agricultura y la silvicultura. La política debe basarse en la dinámica de las zonas rurales y urbanas y fortalecer la silvicultura urbana también. Todo esto creará una bioeconomía que es climáticamente neutra y que puede producir por sus empresas un buen éxito. Finalmente, una previsión sobre la PAC. Cuando el mundo cambió, la PAC debe cambiar. Es imposible continuar simplemente la política agrícola común. Y ese cambio debe ser más radical de que ha dicho el comisario Hansen. Si no, nos perdimos competitividad en ese sector nuevo que es la bioeconomía.
Debemos estudiar, debemos desarrollar un político sistémico más integral que incluya tanto las partes iniciales como los posteriores de las cadenas de valor. Debemos desarrollar una visión holística y coherente. Por eso, se necesitan planes basados en evidencia científica para mitigar los impactos en los ingresos de los agricultores. Esto requiere investigar los impactos de las estrategias de diversidad y de la estrategia de la granja a la mesa, identificar los riesgos potenciales, teniendo en cuenta las prácticas sostenibles existentes y futuros, gracias a la nueva tecnología. Ese estudio la Comisión no ha hecho. La estabilidad financiera de las empresas del sector que hacen la transición hacia prácticas más sostenibles es esencial. Esto se puede lograr dando prioridad a la agricultura regenerativa y evaluando con precisión su valor y la forma en que se recompensa a los beneficiarios. Pasando de la microgestión de las explotaciones a enfoques orientados a soluciones guiados por los principios de la gestión ágil y adoptando prácticas de seguimiento y evaluaciones periódicas más eficientes y acelerando la digitalización y la agricultura de precisión. Todo es más fácil en un sistema de cooperativas. Por lo tanto, el presupuesto debería destinarse a subvenciones o a préstamos a bajo interés para equipos de alta tecnología. Hay muchas tecnologías sostenibles que no se utilizan en Europa por razones de autorización, por razones de costas. Un fondo de inversión en innovación del sistema alimentario permitirá probar y ampliar rápidamente soluciones innovadoras, integrando las nuevas tecnologías e impulsando la adopción por parte de los consumidores. El nuevo observatorio del sistema alimentario puede medir el impacto de las políticas alimentarias de manera integral mediante la implementación de un sistema de cálculo de los costes reales de los alimentos y las externalidades para cerrar la brecha de precios y para distinguir entre las dietas saludables o no. Lo que puede ayudar la producción de alimentos en Europa y puede bajar las importaciones principalmente de los Estados Unidos. Stefan, podemos ir a las conclusiones, es que vamos mal de tiempo. Sí. Al final. Bueno.
Para terminar, hay muchos cambios que debemos pensar, que debemos aplicar. Hay muchos cambios en el funcionamiento de la Comisión Europea, de la Unión Europea y los Estados miembros, que permitían el desarrollo de una economía bioeconómica, climáticamente neutra. Muchas gracias por su indulgencia. Muchas gracias, Stefan. Vamos mal de tiempo, hemos empezado tarde, pero yo quiero subrayar 3 cosas importantes que ha dicho Stefan y que en principio allí en Bruselas nos trataban de locos y gracias a think tanks como los de Stefan, pues creo que da un poco de sensatez. En el anterior mandato, pues siempre hemos dicho que no se tenía en cuenta el punto de vista económico en la aplicación del Pacto Verde y de la granja a la mesa. Éramos los únicos a través del Copa Cogeca de las organizaciones agrarias que nos lo decían, y tras conocer el think tank de Stefan, pues hemos visto que teníamos razón y eso ha sido consecuencia también del cambio de paradigma. Yo te quiero hacer una pregunta, vamos mal de tiempo, pero no quiero dejar pasar la ocasión de que tu presencia aquí. Has dicho 3 palancas al respecto para esta transición, que, como ha dicho Enrico, es necesaria, pero hay que ver cómo se implementa. Finanzas, inversiones y comercio. Ahora mismo, la Unión Europea ha firmado en diciembre el acuerdo comercial más ambicioso de su historia, que es el acuerdo Mercosur. Mercosur tiene 270 millones de habitantes, pero también es uno de los principales productores agrarios de muchos productos. En tu opinión, como experto independiente, ¿qué crees que la Unión Europea y el sector agroalimentario europeo tiene que hacer con Mercosur? ¿Cómo ves este acuerdo y cómo crees que el sector agrario puede posicionarse en el marco de este acuerdo? Somos favorables, sin duda, porque es el interés macroeconómico de toda Europa. Pero hemos olvidado el paradigma de Goldar-Hicks, que es un paradigma que sostiene que el libre comercio genere ganadores, pero también perdedores. Y para ser sostenible a largo plazo, los ganadores deben compensar a los perdedores. Es la razón clave del éxito de la liberación del comercio interior de la Unión Europea. Precisamente la existencia de un tal mecanismo al inicio del proceso de integración, ahora agrupados en los fondos de cohesión. Pero un tal sistema no existe a nivel global. Entonces, es la razón por qué la elaboración de la política comercial debe cambiar y debe considerar la dimensión global y la dimensión interna y desarrollar una política suplementaria para ayudar sectores, regiones, grupos de personas. Pero no podemos terminar la liberalización del comercio. No es posible. También hay muchas falsas narrativas sobre la política y sobre Mercosur.
Hay muchas falsas narrativas de algunos grupos de intereses y en el medios sociales. El sector alimentario europeo, que tiene un alto nivel y una alta reputación en Europa, debe concentrarse sobre la expansión de productos de alto valor. Y los contratos como Mercosur pueden ayudar. Hay en todo el mundo un crecimiento de las clases medias que son interesados en la calidad de su alimentación. Es una oportunidad. Pero soy de acuerdo, somos de acuerdo, nuestros grupos, que el collateral measures, que la política no es una política completa. El resultado también del fracaso de elaboración de políticas europeas por causa de sus silos en la Comisión, por causa de diferencias Comisión y gobiernos, y también por causa de una política demasiado defensiva de gobiernos nacionales y muchas veces sin bien preparación. Sí, tendríamos muchas preguntas, pero el tiempo corre y la siguiente mesa nos va a matar por el retraso que tenemos. Bueno, yo creo que lo vamos a dejar aquí. Estefan ha hablado y su think tank nos ayuda mucho a generar el debate, a construir nuestras posiciones y a diagnosticar el entorno. Ha hablado de cuestiones importantes como la falta del punto de vista económico en la elaboración de las políticas de implementación del Pacto Verde, la necesidad de incentivos, el papel también. Esa pregunta la tenía en la recámara, el papel de las organizaciones agrarias como la nuestra a la hora de contribuir a estas políticas, pero sin más y por la falta de tiempo lo vamos a dejar aquí. Agradecerte, Estefan, tu presencia, tu viaje desde Bruselas aquí, que me consta que no ha sido fácil. Emplazamos a seguir colaborando contigo en vuestro think tank y nuestra organización y a través del Copa Coyica. Y sin más, pues por favor, ofrezco un aplauso para Estefan por su intervención.